Muchos creen que las posiciones que jugó el chavismo siempre, pero particularmente lo que está ocurriendo con el tema del Esequibo, va a tener una respuesta basada en el nacionalismo, y que ese nacionalismo va a imponer una unidad del país alrededor del tema. La realidad es que los grandes promotores del entreguismo en el caso del Esequibo con Guyana ha sido la izquierda. La izquierda de ayer, que como ustedes saben, la fase superior de la izquierda es el crimen, pero fundamentalmente con el caso de Fidel Castro. Fidel Castro, el régimen castrista, siempre estuvo a favor de Guyana en el asunto, por razones bien particulares. Como les comentaba en el programa de ayer, el día de hoy iba a tocar el tema mostrando el resumen de las posiciones de Cuba al respecto y cómo eso puede terminar influyendo hoy en las posiciones que va a tener el chavismo. Por supuesto, revestidos de toda la hipocresía del caso, del show que necesitan para tapar otros asuntos y, por supuesto, de armar una tramoya para hacernos creer que a ellos de verdad les interesa el país. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden, hoy jueves 28 de septiembre del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Aquí lo que queda es criminales. Olvídense de lo demás. O los analizamos como criminales o terminamos equivocándonos. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política en tu idioma. Actualidad política, análisis político, todo sobre Venezuela, sobre la región y por supuesto sobre el mundo, pero en tu idioma. Gracias a todos los que siguen este programa y a todos los que se han convertido en la comunidad que permite que este programa siga, que estos contenidos sigan, que son nuestros suscriptores en Patreon. Por el monto mínimo mensual de un café al mes que nos estás brindando, nos ayudas a hacer acopio para seguir adelante y por supuesto tener el respaldo económico para continuar con esta labor. Les agradecemos muchísimo por ese apoyo que crece día a día. Gracias también a quienes se suman a nuestra página en Facebook. Allí estamos en la página de Facebook como Daniel Lara Farías. Gracias por estar allí. Daniel Lara Farías en la página. Y por supuesto nosotros allí seguiremos haciendo la labor de difundir y de comunicarnos con ustedes. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta al video, es súper importante. Darle me gusta al video es súper importante. Te saluda como todas las noches Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Mira, a veces la gente puede perder el contexto. Hay mucho espectador de este programa que de distintas partes del mundo, que no son venezolanos y que no entienden el asunto. Dicen, pero ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Bueno, se lo voy a resumir sencillo. Para los que no conocen el tema por no ser venezolanos o para los que aún siendo venezolanos tampoco lo conocen, porque de todo puede haber. Cuando Venezuela se independiza, luego de su independencia, se entiende que las zonas de Guayana, de la zona guayanesa, fueron ocupadas por potencias distintas a España. De tal manera que al lado de Venezuela se encontraba un territorio guayanés ocupado por Inglaterra, al lado un territorio ocupado por Holanda, Surinam, y al lado un territorio ocupado por Francia, la Guayana francesa. ¿Qué ocurre? Con el tiempo se hicieron independientes estos países, sí, pero lo importante es que en determinado momento Inglaterra decidió que se iba a birlar buena parte del territorio de Venezuela, aprovechándose de la minusvalía de Venezuela como nación independiente, y decidió tomarse ese territorio para sí, ante lo cual Venezuela reclamó. Y eso se intentó dirimir en un laudo arbitral, es decir, se sometió la disputa de Inglaterra y Venezuela ante un árbitro que decidiera, ante un comité arbitral,
que decidiera si en efecto ese territorio le pertenecía a Venezuela o le pertenecía a Inglaterra. Venezuela tenía toda la documentación que acreditaba la propiedad legítima de ese territorio y que acreditaba la integridad territorial de Venezuela como Estado, basados en el principio del iutis possidetis iuris, es decir, de que lo que poseías lo seguirás poseyendo. Si poseías algo como colonia, al independizarte lo seguirás poseyendo. El tribunal arbitral falló en contra de Venezuela y a favor de Inglaterra. Y Venezuela reclamó dicho expolio. Y, entre otras cosas, se decía que que el delegado de Venezuela ante dicho comité arbitral decidió aceptar la sentencia porque la amenaza era que si Venezuela no aceptaba le iban a quitar mucho más, que le iban a quitar inclusive parte del Estado Bolívar. Ante tal situación, Venezuela pasó años reclamando el resultado de ese laudo arbitral. Nunca cesó. Estoy hablando de los años de 1890, por allí, por esa época. No recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo que fue en el siglo XIX. Y sí recuerdo además que Venezuela nunca estuvo de acuerdo con ese resultado. Con el paso de los años, uno de los jueces, el señor Malet Prevost, uno de los jueces que participó en ese tribunal arbitral, confesó que los jueces habían sido presionados para fallar en contra de Venezuela. Inclusive el señor escribió algunas cosas, etcétera, y eso forma parte de todo el expediente que tiene Venezuela en contra del laudo arbitral. Venezuela nunca ha cesado esa reclamación. Con el paso de los años, las cosas empiezan a cambiar. Y cuando Guyana se independiza, Guyana acepta que Venezuela tiene una reclamación sobre el Esequibo. Y en efecto se somete a los mecanismos para dirimir este asunto. Y en efecto, Venezuela asume el territorio Esequibo como parte de su territorio. Guyana entiende que existe esa reclamación desde el principio y se firman varios acuerdos. El acuerdo de Ginebra, que congela la discusión por 10 años, lo firma Rafael Caldera. Luis Herrera, cuando se vencen los 10 años, firma el protocolo de Puerto España para buscar una solución al asunto. Con los años se somete la discusión a la figura de un buen oficiante de las Naciones Unidas para buscar una solución entre las dos partes. Pero el hecho es que Venezuela sigue reclamando ese territorio como suyo, que Venezuela tiene derecho sobre ese territorio. Sin embargo, a través del tiempo, por distintas razones, Venezuela ha tomado medidas, ha hecho determinadas acciones y dichas acciones han sido esporádicas. Nunca Venezuela ha intentado tomar el territorio por la fuerza. Nunca ha habido una acción concertada nacional para tomar el territorio. Siempre ha sido una cosa allí a medias. Eso hay que decirlo. Pero con la llegada del chavismo todo cambió. Porque con la llegada del chavismo el asunto se convirtió en una discusión con respecto a el liderazgo que Chávez quería tener en el Caribe, el dinero que utilizaba del petróleo para eso, y se puso de primero entonces la necesidad de que Chávez proyectara un liderazgo ficticio que no tenía, sino que lo pagaba, y el tema del Esequibo como escollo para que esa situación surgiera. Imagínense ustedes lo traidor que era Chávez. Chávez, en vez de utilizar el dinero que le regalaba a los países del Caribe para que estos lo apoyaran a Venezuela en la reclamación por el Esequibo, no, el tipo les dio dinero y les entregó el Esequibo a Guyana. En vez de utilizar esa influencia, en vez de utilizar el dinero de la nación pagándole a estos países su apoyo para lograr apuntalar un liderazgo regional, pudo haberlo utilizado para que esos países se pusieran del lado de Venezuela en la reclamación del Esequibo. Pero así era Chávez. Entonces usted dirá, bueno, pero es que Chávez ¿por qué hizo esas cosas? Bueno, es que hay una cosa que es necesario recordar, que es esto que vamos a ver a continuación. Ahí está. Esa declaración que ven ustedes allí es del año 81, donde Fidel Castro acusaba a Venezuela de ser un país expansionista que quería acabar con Guyana. ¿Y de dónde viene esto? ¿Y por qué Fidel Castro tomó esta posición? Bueno, esto tiene una explicación.
Desde el año 75, Fidel Castro pactó con la Unión Soviética el envío de soldados cubanos a la guerra civil de Angola. La Unión Soviética estaba financiando a uno de los bandos, al que finalmente fue el bando ganador, por cierto, en la guerra civil de Angola, que libraban comunistas en contra de la presencia de la Portugal colonialista. Es decir, Angola era una colonia portuguesa y había un grupo de comunistas peleando por la independencia y se desató una guerra civil. La Unión Soviética quería intervenir en el conflicto, pero iba a ser muy difícil enviar soldados rusos, sobre todo después de lo que había pasado en Afganistán, o con todo lo que estaba pasando en Vietnam, donde le pasó lo que le pasó a los Estados Unidos. La Unión Soviética pretendía en aquel momento que las cosas lo hacían de otra manera, porque iba a ser muy difícil ocultar la presencia soviética, la presencia rusa en Angola, fundamentalmente por temas raciales. Pues imagínense ustedes, un ruso en Angola, bueno, eso lo ven hasta por satélite. Entonces, ¿qué hizo la Unión Soviética? La Unión Soviética le dijo a Fidel Castro que pusiera negros y mulatos cubanos y que la Unión Soviética ponía el dinero y los pertrechos. Y Fidel Castro aceptó por dinero y por sinvergüenza. Y Fidel Castro empezó a mandar contingente de cubanos, fundamentalmente negros y mulatos, a pelear la guerra en Angola al lado del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA. Allí, con el dinero de la Unión Soviética y los pertrechos de la Unión Soviética, pusieron a la cabeza de esa fuerza de ocupación a Arnaldo Ochoa, que sería un héroe de guerra, no hay que decirlo, un tipo que encabezó la primera batalla a campo abierto con vehículos blindados desde la Segunda Guerra Mundial y la ganó. La Estrella Roja del Ogadén. O sea, estamos hablando de un tipo que logró vencer a las fuerzas sudafricanas en una batalla épica. En su momento, Arnaldo Ochoa, por eso es que Fidel lo fusila cuando regresa a Cuba, porque era un héroe. Y Fidel tenía muy lejos sus hazañas ya. Si es que acaso tuvo alguna hazaña militar alguna vez. En tal sentido, todo esto, ¿dónde termina? Que para Fidel Castro mandar tropas a Angola, la ruta que utilizaba pasaba por Guyana. Es decir, sacabas a las tropas de Cuba, hacías toque en Guyana y de Guyana continuabas hasta el África. Es decir, para reabastecer combustible y mejorar la posibilidad de la autonomía del vuelo. Y, por supuesto, luego de eso empezó el tema de la utilización del territorio de Guyana para el acantonamiento de grandes grupos de soldados que iban a ser enviados para allá. Estamos hablando que en ese momento había un gobierno procomunista en Guyana y el señor Fidel Castro vio la oportunidad de utilizar ese vasto territorio como aliviadero, como centro de operaciones y de entrenamiento para sus tropas y para todo lo que significaba el acarreo de sus esclavos militares para pelear una guerra que no era de ellos en África. Por esa razón, Fidel Castro apoyaba a Guyana contra Venezuela. Eso es importante saberlo porque principalmente los chavistas y esos malditos izquierdistas castristas venezolanos, todos sodomizados por Fidel Castro, eran capaces de defender posiciones contrarias al interés de Venezuela porque para ellos lo primero era la ideología. Para ellos lo primero era masajearle los testículos a Fidel Castro. Nunca defender la integridad territorial venezolana ni nada que tuviera que ver con el asunto. Entonces, no es una ni son dos. Esto, por supuesto, causó el rechazo del país. O sea, estamos viendo titulares de la época. ¿No? Aquí hay la declaración de una experta, María del Valle Vázquez de Martínez, quien acusa a Cuba de ser hostil con Venezuela cuando apoya a Guyana. Y aquí estamos hablando entonces de muchas cosas, porque estamos hablando de que en ese momento había un gobierno socialcristiano, el gobierno de Luis Herrera Campins. Estamos hablando que en esos momentos, por cierto, allá a Cuba le dieron 2 años después, ¿verdad? Le dieron un parado en todas estas pretensiones, porque esto fue Cuba estaba interviniendo seriamente en la región, en el Caribe.
se había montado una guachafa en la isla de Grenada con el gobierno comunista de Maurice Bishop, al cual Fidel Castro le sorbió el seso, le mandó soldados, le mandó pertrechos y ya tenía instalada allí una base de operaciones en la isla de Grenada, donde se estaba construyendo una pista de aterrizaje de alto calado, de altos niveles de capacidad, para convertirla en base que amenazara el desarrollo de las actividades en el Caribe y fundamentalmente en la garganta de la navegación de los Estados Unidos, que era el Canal de Panamá. Por eso es que ocurre la invasión de Grenada. Por eso es que Ronald Reagan manda allá y ahí cayeron 600 cubanos, no jodas. ¿Por qué? Porque tenían tomado Grenada. Tanto era así que tenían tomado Grenada que cuando Maurice Bishop empezó a darse cuenta de que Fidel Castro estaba yendo demasiado lejos, le dieron un golpe de estado a Maurice Bishop y lo fusilaron. Y Fidel Castro colocó un gobierno títere. O sea, de ese maldito estamos hablando. Eso fue en el año 83. Esto que ocurrió fue en el año 81. Fidel Castro tuvo que coger mínimo. De hecho, allá en el Esequibo le echaron un sustico también. A él y a sus tropas. Y recuérdese, el caso del avión de Cubana de Aviación, de cuya verdad no se ha hablado completamente jamás. De cuya verdad no se ha hablado completamente jamás. Ni de quienes iban en ese avión, ni de a quienes iba dirigida el atentado, ni por qué ocurrió lo que ocurrió, ni quiénes hicieron lo que hicieron. Pero bueno, ya eso es otra historia. Fidel Castro, el titular, agrede a Venezuela al apoyar territorialidad guyanesa. O sea, ¿y quién dice esto? Bueno, el canciller Zambrano, canciller de la época, como un llamado para la reflexión de los venezolanos en el sentido de que se tome conciencia de que además del diferendo con Colombia tenemos problemas limítrofes con Guyana, calificó el canciller José Alberto Zambrano Velasco la declaración conjunta de Cuba y Guyana, en la cual La Habana respalda a Guyana en su conflicto de límite con Venezuela. Es decir, estabas hablando de agresión, que Fidel Castro estaba agrediendo a Venezuela. Y era verdad. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué el chavismo tiene la posición que tiene con respecto al Esequibo hoy, ignorando que sus grandes mentores, que fueron los castristas, que fue Fidel Castro, apoyaba a Guyana en esto? Porque son unos hipócritas, porque es mentira la posición que tienen. Es mentira la posición que tienen. Yo quiero saber qué va a hacer el gobierno cubano hoy con este caso. Además de esto, estamos hablando de incursiones. MiG-23 cubanos fueron detectados por pilotos comerciales venezolanos. Sobrevolaron Venezuela. O sea, estamos hablando de acciones reales. Preocupan a Venezuela los cubanos en Guyana porque empezaron a desplazar gente allí en Guyana. El gobierno venezolano, junto con el brasileño, el colombiano y otros, están atentos a la decisión cubana de trasladar a miles de hombres de Angola a Guyana. Eso estaba ocurriendo. Eso ocurrió. O sea, no es habladera de tonterías, no es mamadera de gallo, amigos míos. La gran pregunta es, ¿qué posición va a tener el gobierno cubano de hoy, la tiranía cubana hoy, con esta posición de Venezuela? ¿Va a llamar la tiranía cubana a los venezolanos a que voten en contra en el referendo que está convocando Jorge Rodríguez? ¿Qué va a pasar allí? Porque la posición que ha tenido el chavismo con respecto a Guyana de entregarles el Esequibo es hacer lo que Fidel quería, que el Esequibo fuese de Guyana. ¿Para qué? Bueno, porque sí, porque Fidel odiaba a Venezuela, envidia. El maldito ese que se te está quemando y se lo están fornicando en el infierno. Y bueno, y Chávez era lo que era. Y ya ustedes saben lo que era. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Documento exclusivo para suscriptores de mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Esto apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Y allí, en nuestra carta cifrada, nosotros hacemos un análisis de las cosas que están ocurriendo. ¿Qué están haciendo con los municipios? ¿Por qué se están repartiendo los municipios? ¿Qué hacen con los municipios en Venezuela? ¿Por qué están destituyendo alcaldes y nombrando a otros? ¿Y quién es la cabeza de esta operación en la oposición falsaria para quedarse con alcaldías,
con recursos y con posiciones estratégicas para todo lo que tiene que ver con los negocios ilícitos. De eso hablamos en nuestra carta cifrada del pasado lunes. Suscríbete a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf en el plan full y tendrás acceso a esta carta y a todas las cartas cifradas que publicamos 2 veces a la semana. Selva Montgomery está con la propulsión máxima en la promoción de las necesidades, de la comprensión que necesitan los ciudadanos en los Estados Unidos con respecto a la compra de vivienda. Tanto venezolano que está regularizando y que va a regularizar su situación migratoria pronto, tiene que entender que en los Estados Unidos es súper necesario atender el tema de las finanzas personales a futuro y pensar en el futuro financiero de la familia. Y la compra de una casa es una de esas cosas. Que no tengo el dinero ahorita, que cómo hago para ahorrar. Todo eso te lo va a explicar Selva Montgomery, que no solamente es una realtor, no es cualquier realtor. No es una persona que te va a vender una casa. No es una persona que ve que te va a enseñar una casa para que la vendas, ¿no? Es la persona que se va a sentar contigo a decirte cómo tienes que ordenar tus finanzas para comprar tu casa, cómo tienes que ordenar tus finanzas para tener una mejor hipoteca, cómo tienes que ordenar tus finanzas y todas tus cuentas para tener mejores opciones a futuro o en el mediano o en el corto plazo para la compra de vivienda y para la obtención de la hipoteca que necesitas para esa casa de tus sueños. Lo que te digo siempre, la casa de tus sueños existe y la llave la tiene Selva Montgomery. Selva Montgomery, nuestra realtor de confianza en todo el territorio de los Estados Unidos. Si se trata de España, hay que comprender que en España la migración, con todas las de la ley. No caigas en el cuento, ni caigas en esa situación tan terrible de tener una situación irregular. No hay nada peor que estar en una situación de irregularidad migratoria y es necesario saber que necesitas la representación legal ante las instituciones para lograr tu estatus y para tener todo en orden. El mejor bufete en materia de extranjería en España, Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores, el alto estándar que poseen le permiten tener los mejores números en cuanto a logro de objetivos. En España con todas las de la ley. Hispanidad Abogados y Asesores, la opción segura para ordenar tu estatus migratorio en España. Atención, Juan Carlos, atención. Me siento cada vez más cerca de Escocia. Tengan cuidado, porque en cualquier momento caigo allá. Yo sé que ustedes que me están viendo, ustedes seguro una ay, Daniel se la pasa diciendo que va para Escocia y nunca va. Dejen quieto a que está quieto, que cuando yo esté allá en Escocia campaneando mi escocés, mi single malt double cask, ustedes van a decir, ay, mira, si fue para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes en grupo, en pareja, luna de miel, bautizo, matrimonio, divorcio, velorio, lo que sea, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. La mejor opción para conocer las tierras escocesas y conocer todos esos secretos y que te los cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Una maravillosa opción para viajar en cualquier momento del año. No te aflijas si no tuviste vacaciones de verano. Vacaciones de verano para mí. Bueno, pero se puede viajar en otoño, se puede viajar en primavera, se puede viajar en invierno, no te preocupes por eso. Y ten siempre en mente que en Escocia tienes a los amigos de Hablemos de Escocia en castellano dispuestos a ayudarte a tener una maravillosa experiencia en las bellas tierras escocesas. Si te dijeron que el chavismo era bueno con Chávez y que cuando se murió Chávez llegó Maduro, fue que se echó a perder, te engañaron. Él te mintió. Él te dijo que te amaba y no era verdad. Él te mintió. Carelis Busto lo demuestra en su libro En su libro Venezuela, la herencia de un chofer. Venezuela, la herencia de un chofer plantea toda la argumentación necesaria para comprender que el chavismo fue malo desde que nació y lo será hasta que sea desalojado del poder. Porque el chavismo es crimen, porque el chavismo es criminalidad, porque el chavismo es delito. Carelis Bustos, Venezuela, la herencia de un chofer. Cómpralo a nivel mundial en Amazon, porque ahí es donde está contada la verdad. Amigos míos, podría pensarse muchas cosas y podría además entenderse, como lo hemos intentado explicar, que el chavismo con el tema del Esequibo lo que intenta es simple y sencillamente tener un argumento para crear las bases de otra jornada de persecución y de segregación de la gente. Van a crear con el tema del Esequibo un mecanismo para volver a discriminar. Es decir, usted, si quiere ser venezolano, si usted quiere tener comida, si usted quiere tener acceso, quiere tener cédula, quiere tener pasaporte, quiere que lo tratemos como mejorcito, usted tiene que estar de acuerdo con el referendo.
para decidir si el Esequibo sí o si el Esequibo no. Y si usted no está de acuerdo, usted es un antipatriota, usted es un enemigo de la patria, entonces tiene que ir de aquí. Es a eso a lo que van. Y no es nada más dentro de Venezuela, es que fuera de Venezuela también lo van a hacer. Es que van a obligar a los venezolanos a que participen en ese referéndum maldito para apoyar sus locuras en cualquier parte del mundo. Y de allí van a depender la obtención de pasaporte, de ahí van a empezar por allí. O sea, eso es lo que viene otra vez. Si la lista Tascón fue el inicio, si la lista Maíz Santa fue la perfección, si el carnet de la patria y los CLAP han sido la degeneración, con este referéndum que viene lo que van a hacer es la guinda de la torta. Y eso hay que entenderlo muy bien. No confíe en funcionarios de embajadas ni de consulados de Venezuela en ninguna parte del mundo, porque así sean personal local, son unas lacras y están al servicio de la tiranía. Todos esos delincuentes que están en embajadas y consulados son unas malditas lacras al servicio de un sistema criminal. No crean sonrisa, no crean saludo, no los invite a su casa, no les dé la mano, porque esos bichos son unas lacras. Están al servicio del sistema chavista criminal. Eso es necesario saberlo, porque hay gente que se equivoca. Por eso se lo digo a todo aquel que intente. Le digo, mire, no, si usted trabaja en una embajada, en una cosa de esa, yo no tengo nada que hablar con usted porque yo me defeco en el maldito chavismo y en todos sus colaboradores. Y a todos los tengo en el mismo saco, donde deben estar, en el saco de los delincuentes, porque son unos delincuentes. Siendo así las cosas, amigo mío, hay que entender también que en ese servicio exterior venezolano, en ese servicio exterior chavista, porque eso no es venezolano, que se anida una pandilla de ratas que son capaces de permitir que las posiciones históricas de Venezuela en defensa de su territorialidad sean objeto de triquiñuelas y de intercambios de barajitas y de intereses para apuntalar el liderazgo de Chávez supuesto a cuenta de dinero y entregando nuestros intereses nacionales. ¿Y eso por qué lo hicieron? Porque Fidel Castro los guió. Esa es la realidad. ¿Y qué hacen los chavistas con toda esta historia? Porque aquí hay historia, aquí no estamos hablando de cuentos, aquí estamos hablando de historia. Ah, bueno, Maduro y Diosdado y Maduro haciéndose los locos y hablando del Esequibo como si ellos fuesen unos grandes patriotas y unos grandes esfuerzos. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy jueves 28 de septiembre del año 2023. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.